Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Prodigio eucarístico ocurrido en la ciudad de Asís, Italia. Tiene referencia a Santa Clara de Asís. Cuando el emperador Federico II era tristemente célebre por su relación con la Iglesia, fue excomulgado 2 veces, una por el Papa Gregorio IX y otra por el Papa Inocencio IV. En 1234, su ejército devastaba el valle de Spoleto. Sus soldados sarracenos llegaron a Asís y se preparaban para escalar los muros de San Damiano por la noche. Allí vivían Santa Clara y las primeras seguidoras de su reciente orden religiosa. Los sarracenos lograron entrar en el mismo claustro del monasterio. Aterrorizadas las religiosas, acuden a su madre Clara. Entre el pánico general, solo ella conservaba la sangre fría, aunque estaba enferma en cama. Clara, sin perder la serenidad, mandó que la llevasen el cofrecito donde se guardaba el Santísimo Sacramento, y postrándose en tierra en oración, con lágrimas dijo estas palabras: ¿Te agrada, mi Señor, entregar indefensas en manos de paganos a tus siervas, a las que he criado en tu amor? Señor, te ruego que guardes a estas siervas tuyas, a las que no puedo defender en este trance. En ese momento oyó una voz de maravillosa suavidad que decía: yo os defenderé siempre. Clara rogó también por la ciudad: mi Señor, protege también a esta ciudad que nos sustenta por tu amor. Y Jesús la dijo: soportará molestias, mas será defendida por mi poder. Clara se volvió a las hermanas y les dijo: hijitas, no temáis, porque yo os garantizo que no sufriréis mal alguno, ni ahora ni en el futuro, mientras obedezcáis los mandamientos de Dios. Basta que confiéis en Cristo. Esta, impávido el corazón, manda, pese a estar enferma, que la conduzcan a la puerta y la coloquen frente a los enemigos, llevando ante sí la cápsula de plata encerrada en una caja de marfil, donde se guarda con suma devoción el cuerpo del Santo de los Santos. Al levantar en alto el Altísimo Sacramento, los soldados que ya estaban entrando cayeron de espaldas, como deslumbrados. La audacia de aquellos fieles sarracenos se convirtió en pánico y se apresuraron en huir rápidamente por los mismos muros que habían escalado. Se marcharon sin causar mal ni daño alguno, ni al convento ni a la ciudad. Debido a este hecho, se suele representar a Santa Clara llevando un recipiente con el Santísimo. En aquella época aún no existía la custodia. Desde el siglo XIII se la representa llevando una custodia en una actitud de humilde adoración. 7 años después, en 1241, un ejército mayor volvió para asaltar Asís. El general Vitale di Aversa amenazó destruir la ciudad. Taló los árboles del territorio, asoló los alrededores y se asentó para asediarla. Prometió que no se retiraría hasta que no la hubiese tomado. Al saberlo Clara, convocando a las hermanas, les dice: queridísimas hijas, recibimos a diario muchos bienes de esta ciudad. Sería gran ingratitud si, en el momento en que lo necesita, no la socorremos en la medida de nuestras fuerzas. Mandó que trajeran ceniza, se descubrió la cabeza
y se puso gran cantidad sobre su cabeza, recientemente rapada, y a continuación la puso también sobre la cabeza de todas las hermanas. Hecho esto, mandó que todas se arrodillaran en la capilla para hacer oración. En ese mismo momento se desencadenó una furiosa tormenta que desparramó las tiendas de los soldados en todas las direcciones y causó tal pánico que tuvieron que huir para salvarse. El general murió poco después y toda la comarca quedó en paz. Milagro eucarístico en Santarém. Bien se podría tratar de varios milagros, ya que las fechas están en disparidad. Varios historiadores del siglo XV afirman haber leído el documento original, hoy desaparecido, en el cual se narra el milagro ocurrido el 16 de febrero de 1247 en Santarém, Portugal. Sin embargo, otros documentos datan el milagro de Santarém en el año 1266, la fecha registrada en la copia comisionada por el rey Alfonso IV en 1346. La disparidad de fechas puede muy bien deberse al hecho de que la misma hostia ha sido causa de innumerables milagros en diferentes años. Voy a relataros el primer milagro ocurrido en Santarém. Parece ser que entre los años 1225 y 1247 vivía una mujer en Santarém que era muy desgraciada, pues estaba convencida de que su marido le era infiel. La pobre utilizó todas las astucias que se le ocurrieron para atraer a su esposo, pero no tuvo ningún resultado. Ante su situación, se fue a visitar a una hechicera del pueblo, la cual le prometió que su esposo volvería a amarla como antes, con la condición de que la pagara llevando una hostia consagrada. Esto asustó mucho a la mujer, pues ella sabía que aquello era un grave sacrilegio, pero finalmente accedió. Al recibir la comunión en su iglesia parroquial de San Esteban, no la consumió, sino que salió de la iglesia inmediatamente, se sacó la hostia de la boca y la puso en un nudo de su pañuelo de cabeza. Por el camino a la casa de la hechicera, la sagrada hostia comenzó a sangrar. La mujer no se dio cuenta de lo que ocurría hasta que se lo comunicaron otros transeúntes, pensando que era ella la que sangraba. El pánico estremeció el corazón de la mujer. Se fue entonces a su casa y puso la hostia, envuelta aún en el pañuelo, en el fondo de un baúl de cedro donde guardaba sus pertenencias. Cuando su esposo llegó a la casa, esa noche, se fueron a dormir. En la total oscuridad de aquella habitación comenzaron a salir del baúl brillantes rayos, haciendo que la pareja se despertase. Vieron entonces una espectacular visión de ángeles adorando la hostia sangrante. La mujer no pudo más y confesó al marido el gran pecado. Los dos pasaron el resto de la noche arrodillados en adoración y reparación ante la hostia milagrosa. Por la mañana informaron al sacerdote de la parroquia, el cual fue a la casa y devolvió la hostia a la iglesia de San Esteban en solemne procesión. La hostia continuó sangrando durante 3 días ante la mirada de todos. Finalmente, el párroco se decidió a ponerla, sangrando aún, en un relicario de cera de abeja. Allí permaneció la sagrada hostia por mucho tiempo hasta que ocurrió un segundo milagro. Segundo milagro. Fecha, aunque sea dudosa, 1340. Una vez que el sacerdote abrió la puerta del tabernáculo, el envase de cera se había roto en muchos pedazos. En su lugar había un envase de cristal que contenía la sangre de la hostia mezclada con la cera. Esta se puede aún contemplar junto al relicario mayor
que es de 1782. En la actualidad, la Sagrada Hostia se mantiene en un trono eucarístico del siglo XVIII sobre el altar mayor. Los milagros en Santarém continúan. A través de los siglos, la hostia ha sangrado varias veces y en ella se han visto aparecer varias imágenes de nuestro Señor. Entre los testigos están San Francisco Javier y un arzobispo de Lisboa, quien llegó a romper el cuello de la ampolla de cristal en su afán de detener el flujo de sangre. Se han hecho estudios e investigaciones. Las más importantes son las de 1340 y 1612, que probaron sin lugar a dudas la autenticidad y antigüedad del milagro eucarístico. La sangre sigue en estado líquido, 750 años después de ocurrir el milagro. Muchos papas han concedido indulgencias plenarias al milagro eucarístico de Santarém. Pío IV concedió indulgencias a los peregrinos que visiten la iglesia. San Pío V y el Papa Pío VI confirmaron los privilegios a los peregrinos que visitaran la iglesia. Gregorio XIV, 1590-1591, concedió indulgencias plenarias a todos los miembros de la Hermandad del Santo Milagro en su día de entrada a la Hermandad y en el día de su muerte. Muchos santos están en alguna manera vinculados con Santarém y el Santo Milagro. Por ejemplo, San Francisco Javier, quien visitó la iglesia del Santo Milagro y dio testimonio de las gracias que recibió ante él, las cuales le ayudaron a descubrir su vocación de misionero antes de ser enviado a la India por el rey de Portugal. La mayoría de los reyes de Portugal desde aquella época han visitado el milagro eucarístico. Las más famosas visitas fueron la de la reina Santa Isabel en 1295 y en 1322. Una de ellas fue para pedir la paz entre su esposo, el rey Dionisio, y su hijo, el futuro Alfonso VI, que estaban en guerra. Pidió que la hostia milagrosa fuese llevada en procesión por las calles. Ella misma acompañó la procesión, despojada de su corona y joyas. Se cubrió de cenizas, caminando descalza, con una soga alrededor de su cuello. Este acto penitencial de la reina fue muy agradable al Señor, quien le concedió la paz y reconciliación entre su esposo y su hijo.